Bueno, pues como bien ha dicho ella, en esta charla vamos a hablar sobre el cáncer y el subtítulo de Fast and Furious, a pesar de ser homónimo al de una película de acción, yo creo que no se me ocurría ninguno más apropiado porque la velocidad con la que ha entrado el cáncer en nuestra sociedad ha salido de los ámbitos más médicos para entrar en nuestro día a día a una velocidad pasmosa. Además, cuando escuchamos cáncer no lo hacemos con alegría y con ilusión, al revés. Es un término que nos provoca un poco de temor y bastante respeto. Y no es para menos, porque la incidencia del cáncer es de 1 de cada 2 hombres en el mundo. En el caso de las mujeres, sufrirán en menor medida y será 1 de cada 3 las que lo sufra. Además, en nuestro país, en España, cada año se diagnostican 250.000 nuevos casos de cáncer, por lo que este enemigo común que nos compete a todos es para por lo menos hacerle caso. Y todo esto seguro que más de uno lo conocerá de los medios de comunicación que nos lo han hecho ver. Pero ¿sabemos todos en qué consiste realmente el cáncer? ¿Sabemos todos la parte biológica que existe detrás? Bueno, pues es el momento de preguntarle a la biología en qué consiste esto. Esto es un ser humano y el ser humano se compone de órganos, pulmones, hígado, etcétera. Estos órganos se componen de tejidos y los tejidos se forman por células. Y estas células, en su núcleo, contienen la mayor parte del código genético dentro del ADN. Pero lo que es el cáncer será un problema que trataremos a nivel celular. Así que nos quedaremos aquí y estas células, que son las células eucariotas animales, y la palabrota de eucariota, simplificándolo mucho, es que tiene núcleo, este es el organismo vivo más pequeño que tiene el ser humano. En que lo de vivo significa en que lo sacamos del ser humano, lo metemos en una placa aparte, le damos nutrientes y se encarga de hacer sus funciones vitales y sus cosas. Todo el mundo estuvimos en el colegio y escuchamos lo que hacían los seres humanos, que eran su ciclo, que eran nacen, crecen, se reproducen y mueren. Las células, por tanto, hacen este ciclo, que en este caso es el ciclo celular, y como veis aquí es algo bastante complejo que trae de cabeza a muchísimos biólogos en la universidad y en ámbitos más de investigación, y algunos en el instituto incluso. Pero para no alargarnos mucho y no daros una clase de biología, vamos a centrarnos principalmente en la reproducción. Porque la reproducción de las células no es como la de muchos seres vivos. Es algo bastante peculiar. Y lo vais a ver mejor con un vídeo. Normalmente tenemos una célula madre y esa célula empieza a duplicar todo su contenido celular, empieza a duplicarlo y apartarlo a los lados para posteriormente separarse y formar 2 células exactamente iguales, hijas. Este proceso de reproducción se llama la fase mitótica. Pero a veces la reproducción y esa creación de 2 clones y esa vida de la célula a veces no es del todo correcto. A veces se producen fallos. Y se producen fallos en el código genético. Y estos fallos, pues, se llaman mutaciones. Pero no os preocupéis porque estas mutaciones no os van a hacer volar, pegaros a las paredes o lanzar fuego por las manos. Normalmente son errores genéticos que las células tienen, digamos, un chip para darse cuenta de que son errores, para autocorregirse y, en última instancia, para provocarse a ellas mismas muerte celular para que este gen erróneo no siga extendiéndose. A modo de esquema, es lo que hemos dicho, una célula madre empieza a separarse en 2 y a su vez en otras 2 y a veces se producen estos errores y se produce lo que se llama la apoptosis. Entonces, cuando esa célula se induce muerte celular para frenar que ese fallo se siga extendiendo. Pero estas mutaciones a veces no son detenidas. Esto pasa millones y millones de veces al día. Y la mayoría de los seres humanos vive bastantes días en su vida. Por lo tanto, imaginaos la de veces que se produce esto. A veces, y la gran mayoría de veces, se corrige, pero otras se escapan, acumulando algunas mutaciones. Algunas de esas mutaciones, como hemos dicho, se corrigen, pero otras siguen adelante, ignorando ese factor de muerte, y siguen a su vez acumulando más mutaciones.
Algunas siguen muriendo y otras siguen acumulando más mutaciones hasta el momento en el que las células ignoran por completo su capacidad para morirse y detener la extensión de ese gen erróneo y se produce un crecimiento incontrolado de una masa tumoral de muchísimas y muchísimas células erróneas. Por lo tanto, sintetizando, esto vais a ver cómo se produce el cáncer, cómo se produce este proceso. Vamos a definir el cáncer como un conjunto de numerosas enfermedades caracterizadas por la extensión de células anormales, por su proliferación, y la capacidad de invadir tejidos colindantes o aparte. Y esta invasión va a ser llamada metástasis. Bueno, pues si habéis prestado atención, no es casualidad que haya dicho que el cáncer es un conjunto de numerosas enfermedades. Lo vais a ver de una forma muy clara. Si hablamos del virus, todo el mundo creo que coincidiremos en que no se trata de la misma forma el virus que todos los años se suele contraer en la playa por tragar un poco de agua sucia y que normalmente se quita en una semana, que el tratamiento del VIH o el SIDA. Son dos cosas absolutamente distintas. Sin embargo, se produce de forma vírica. Y hablando del cáncer, sí es verdad que la forma y la estructura biológica del cáncer es similar. Sin embargo, va a existir muchísimos factores para que se produzca un cáncer de una forma o de otra. Estos factores y estas pequeñas configuraciones que podemos hacer para tener una enfermedad o tener otra son, por ejemplo, los patrones vivos del paciente, como son su sexo, su edad, su peso, el sistema inmunológico, de dónde se produce ese cáncer, el órgano en el que se produce, si es un tumor cerebral, si es un tumor pulmonar, si es un tumor de lo que sea, el tejido en el que se forma o las células que originan ese cáncer. Ya pueden ser células sanguíneas, ya pueden ser glóbulos rojos, pueden ser neuronas, pueden ser células de la grasa, etcétera. Esto va a determinar si es un cáncer o es otro. Así pues, tenemos los tipos de tumores, según la Organización Mundial de la Salud, más mortales en 2015, según el órgano en el que se produce. Nos podemos fijar, por ejemplo, en el de tráquea, bronquios y pulmón, que es el que más muertes produce en un 19%, seguido de el colon y el recto, o el páncreas con un 9% ambas, seguida de los tumores de estómago o tumor de mama, etcétera. Por tanto, lo que hemos dicho es una enfermedad que al menos es respetable, es para tenerle cierto respeto y para hacernos algunas preguntas. Sabiendo más o menos biológicamente, a grosso modo, cómo funciona el cáncer, nos podemos hacer la siguiente pregunta. En la lucha contra el cáncer, ¿es el ser humano el que está intentando amainar cada vez más al cáncer o es el cáncer el que cada vez se lleva más vidas por delante y esto es imparable? Pues bien, vamos a responder eso. Y para eso hay que hacer una diferencia que creo que es muy oportuna. Y sobre todo para los medios de comunicación que normalmente nos hablan de cáncer y a veces no sabemos si nos hablan de incidencias o nos hablan de muerte. Vais a verlo de una forma muy sencilla. Imaginemos un escenario en el que la población española, entre 0 y 5 años, es infectada de un virus al 50% de la población. Una vez que la población sigue creciendo hasta los 15 años, es el 90% de la población la que ha sido infectada de ese virus. Y ya cuando la población ha tenido 35 años, es el 99% de la población española la que está infectada. Podríamos hablar de un escenario apocalíptico, un escenario de serie de zombies de Walking Dead o algo así. Sin embargo, estos datos no están más lejos de la realidad. Son datos reales, son datos de España, son datos de 1996 y no estamos hablando de otra enfermedad que de la varicela. Así que más de uno se habrá quedado tranquilo y habrá dicho, ah, la varicela. Sin embargo, es por eso, porque la varicela tiene ese porcentaje de incidencia, de gente que sufre esa enfermedad. Sin embargo, poca gente conocemos que haya muerto por varicela, debido a que si es tratada con tiempo y con antelación y de buena forma, pues no es algo que nos tenga que preocupar. Por eso tenemos que hacer esa diferencia que vemos en este gráfico, en las tres de arriba, en las que hablamos de incidencia, en la evolución con los años,
y por abajo de las gráficas que hablan de la mortalidad, separadas por sexos, ¿vale? Dos pequeñas puntualizaciones. Primera, la de abajo, que es algo que parece que se comporta de forma más regular que la de arriba. La de arriba produce más picos. La tendencia de la de abajo, que es la proporción de mortalidad, parece que es una línea que va bajando, pero con una pendiente muy leve. Eso es decir, que vamos amainando un poco las muertes por cáncer, pero muy poco a poco. Sin embargo, arriba, la incidencia, vemos cómo se producen más picos y ahí podemos sacar conclusiones muy difícilmente. Así que vamos a desglosar un poco las tres de arriba en estas dos nuevas gráficas. Me gustaría, estos son el índice de incidencia, como veis, en Estados Unidos, y vamos a fijarnos en la curva de rosa de la parte de la derecha, referida al cáncer de mama, que está bastante separada del resto y con una incidencia bastante alta. Volvemos a lo de la varicela. No es algo que en principio sea preocupante. De hecho, los nuevos estudios, las nuevas estadísticas dicen que el cáncer de mama es uno de los cánceres que, cuanto se detecta con más antelación, es corregido de mejor forma. Y, en principio, una buena detección a tiempo del cáncer de mama hace que cada vez muera menos gente por esta enfermedad. Así que esté ahí arriba, si se detecta, es bueno que se detecte. Y si se detecta, es por eso por lo que está aquí arriba. Vamos a fijarnos ahora en estas dos gráficas, en las rojas. Las rojas se refieren al cáncer de pulmón. En el caso de los hombres, a la izquierda, vemos cómo va bajando. Eso se debe a que con el tiempo se han hecho estudios de que el tabaco pues, es perjudicial para la salud, la gente se ha ido concienciando y ha ido dejando este hábito. Sin embargo, en la parte de la derecha, las mujeres van aumentando. Esto se debe a que lo de fumar ya no es algo tan de hombre, se han sumado a lo de fumar y por eso el cáncer de pulmón, desgraciadamente, está aumentando en las mujeres. Por otro lado, es ese pico alto el que producía en la gráfica anterior ese pico de ahí arriba y se debe al cáncer de próstata en hombres. ¿Por qué? Bueno, de un año para otro, a principios de los 90, se cogía la enfermedad se cogía el cáncer de próstata a un grupo de personas de aquí abajo. Al año siguiente se empezó a implementar una nueva forma de detección con los niveles de PSA, más sensible, que detectaba hasta aquí de gente. Entonces, de un año para otro, de aquí hasta aquí, toda esa gente que entraba en eso y que se quedó fuera, de un año para otro, entra en la nueva gráfica y por eso ese pico. Pero en líneas generales, hablamos ahora del número de muertes. Línea azul, número de muertes que se producen realmente con el tiempo. La línea roja es las muertes que se hubiesen producido, la tendencia que había, si desde hace 20 años la ciencia y la medicina no hubiese avanzado nada. Así que de los últimos 20 años, fijaos la diferencia y lo que se ha corregido. Me diréis algunos, vale, pero la gráfica azul sigue subiendo. Ya, pero fijaos la pendiente tan leve con la que sube y claro, cada año el número de población mundial sigue subiendo y de forma casi exponencial. Así que estos son, parece ser, buenas noticias en cuanto a mortalidad. Así que no hay que preocuparse, parece ser, porque el cáncer ya va para abajo, la ciencia evoluciona y todo está corregido. O al menos eso pensamos cuando muchas veces leemos los titulares de las noticias que corren por ahí. La vacuna del virus del papiloma humano cura un cáncer de piel. Cirugía láser cura cáncer cerebral en niños mexicanos. Este ingrediente casero podría ser un significativo aporte para la cura del cáncer. Científicos a un paso de la cura del cáncer gracias a una esponja marina. Son noticias espectaculares para el cáncer. Sin embargo, que estamos a un paso de la cura del cáncer. Esto estaría bien si no fuesen saliendo noticias de estas desde hace casi 10 años o más. Es decir, desde hace bastante tiempo el ser humano siempre está a un paso de la cura del cáncer. Entonces surge la pregunta de, ¿existe verdaderamente la cura del cáncer? ¿Nos las intentan esconder y de verdad existe? ¿No se puede curar el cáncer? ¿O qué es lo que sucede? Bueno,
me gustaría remitirme a la charla que dio el primer día Víctor sobre mitos de la ciencia, en el que él apuntó a que le diésemos al César lo que es del César y a la ciencia, pues lo que a la ciencia le pertenece. Y entonces, en vez de buscar en periódicos que parecen ser que están poco informados o que se han escrito parece ser que con un poco de prisa, que le preguntemos a la comunidad científica y que nos interesemos en qué es lo que dice la ciencia al respecto. Bueno, la ciencia actualmente lo que dice es que la cura del cáncer a día de hoy es bastante difícil. ¿Por qué? Porque, como he dicho, esto es un problema celular y las células tienen un componente adaptativo y evolutivo. Las células, como seres vivos, como nosotros, lo que intentan es sobrevivir de cualquier forma. Y las células tumorales son muy peculiares. Y para entreteneros un poco, creo que este ejemplo de la película de los X-Men, del Día del Futuro Pasado, vais a verlo un poco ejemplificado. Imaginemos que estos robots grandes, que se ven difícilmente con la luz de atrás, pero os lo voy narrando, intentan entrar en otros tejidos. Es un tumor que intenta colarse en el cuerpo humano, intenta crecer, intenta invadir otros tejidos y las células que son no tumorales o incluso los médicos intentan aplicarle todas las herramientas posibles para intentar detener ese tumor. Intentan que no se metan dentro de otros tejidos, pero sin embargo el tumor va avanzando, incluso es capaz de efectivamente invadir otros tejidos. De modo que los médicos de nuevo se ponen a ello e intentan pararlo utilizando todos sus superpoderes, todo lo que pueden. Imaginaos que intentan utilizar radioterapia con ese fuego o intentan a golpes con la cirugía. Sin embargo, a veces parece que se va venciendo, o este muchacho de aquí que le intenta pegar un cañonazo, pero sin embargo el cáncer se resiste a destruirse. Cada uno con sus herramientas. Hay médicos que lo hacen de una forma, médicos que hacen de otra, pero fijaos bien que cuando intentan detenerlo, parece que ese tumor se adapta y resiste. Este hombre que está con ese fuego intenta detenerlo, pero el tumor sale por otro lado. Tiene otro superpoder que es capaz de defender de ese. Y este que va con el hielo, pues imaginaos lo que pasa. El resultado, desgraciadamente, en muchas ocasiones, es que el tumor es muy difícil de parar. Así que, esto en biología, se llaman los sellos distintivos del cáncer. Cada cuadrito de eso, vamos a imaginarnos que es un superpoder de ese tumor, del ejemplo de antes. Vale, son muchos tipos y podríamos hablar de esto durante bastante tiempo, así que para sintetizarlo, imaginad que nuestro amigo biólogo quiere detener lo que pone ahí son señales proliferativas mantenidas y evasión de supresores de crecimiento. Es decir, intentar que ese tumor no se desarrolle y que no siga creciendo. Lo localizamos, le decimos que no crezca, sin embargo, ese tumor dice que no me puedo crecer aquí. Pues, ¿qué hace? Desarrolla otra capacidad que tiene, que es la metástasis, la capacidad de invadir otro tejido. Y entonces ya tenemos un tumor que no se puede crecer en un lado, pero que se ha extendido a muchísimos otros sitios del cuerpo. Decimos a nuestro amigo biólogo, mira, bloquéame que ese tumor no se expanda de ninguna forma. Pues, ¿qué hace ese tumor? Pues que crece en la zona que sea, prolifera en el órgano en el que se encuentra y cuando llega a invadirlo enteramente, lo que hace es incluso desarrolla vasos sanguíneos para proveerse de nutrientes y para tener ahí su zona de confort y tener todo ese órgano invadido. Otro de esos sellos es la resistencia a la muerte celular. Y este es muy característico de los tratamientos con quimioterapia. Es una de las razones por la que las quimioterapias suelen fallar. Os lo explico con un ejemplo. Imaginemos que estos son células, que no confunda el color verde. Todas son células tumorales, sin embargo, las verdes son células sensibles a la quimioterapia. Es decir, le hacemos la quimioterapia y se dejan, parece ser, morir.
Sin embargo, hay algunas que por ciertas proteínas o por algunos factores resisten a algunos tratamientos quimioterapéuticos. Bueno, pues llega el paciente y le hacemos esa quimioterapia y nos cargamos algunas células sensibles. Sin embargo, muy pocas de las rojas, de las resistentes. Ese paciente se va a su casa y ese tumor se sigue desarrollando, las células siguen haciendo sus funciones y cuando vuelve de nuevo el paciente le hacemos otra sesión de quimioterapia y fijaos que las verdes han desaparecido. Ya no quedan células sensibles, lo que quedan son células resistentes a la quimioterapia. Ese paciente se va a su casa, descansa y esas células siguen funcionando. Claro, ya las que crecen son células resistentes. Cuando le hacemos otra quimioterapia a ese paciente, fijaos que no ha pasado nada, porque esas células han resistido la quimioterapia. Ese paciente se va a su casa a descansar, ese tumor sigue creciendo y en comparación con cómo ese paciente llegó, fijaos que no solo que no hemos mejorado nada, sino que al revés, incluso ha empeorado. Por lo que la pregunta que surge ahora es, entonces, ¿qué pasa? ¿No podemos hacer nada contra el cáncer? Bueno, pues la respuesta es que sí se puede. Fijaos en la gráfica de la muerte que pusimos antes. De hecho, estamos cambiando la tendencia de muertes de cáncer, cada vez son menos. Pero, sin embargo, la ciencia a veces no va con la velocidad que tiene que ir. A veces va con muy pocos recursos y avanza muy despacio. Fijaos, por ejemplo, en el caso de los coches eléctricos. Y más que hubiese una industria atrás petrolera que impidiese que el coche eléctrico saliese al mercado, es que la ciencia va como va. Y a veces es difícil sacar un resultado que sea competente en el mercado y que se pueda lanzar con total impunidad sabiendo que es efectivo. Pero sin embargo, cuando la ciencia estuvo segura de que este coche eléctrico funcionaba, o al menos yo creo que es así, ya lo sacó al mercado y fijaos ahora que todos sabemos que es el futuro. Y la ciencia me recuerda a mí un poco al cuento de la cigarra y la hormiga. La hormiga va muy despacio, va almacenando. El que no sepa el cuento es que la cigarra estaba tan tranquila, mientras que la hormiga iba muy poco a poco y muy despacio almacenando recursos. Y la ciencia y la investigación funcionan un poco así. Va muy despacio y no es algo que dé éxito y que dé resultados a muy corto plazo, al revés. Lo da con bastante largo plazo. Entonces es algo que quizás a los gobiernos no interesa. ¿Por qué? Porque hay elecciones en 4 años y invertir dinero en medicina, en investigación, no va a dar resultados para sacarlo como marketing. Y la siguiente gráfica que conste, bueno, la gráfica no, la siguiente diapositiva que conste que podría ser de cualquier color, pero es que me venía bien que esta frase que dijo Pablo Casado hace pocos días. Repito que podría ser Pablo Iglesias, podría ser cualquier color, ¿vale? Pero me llamó la atención lo de tenemos que conectar con la España de las banderas y los balcones. Es una España muy ruidosa y que si tienes un grupo de personas gritando todo va bien todo el tiempo, pues habrá gente que incluso se lo crea. Sin embargo, yo creo que no hay que conectar con esta España. Porque que haya mucha gente gritando no significa que los problemas hayan desaparecido y no significa que el cáncer haya desaparecido. Al revés, eso está ahí. Creo que hay que conectar más con la España de la investigación, con la España de la educación de calidad y la España con recursos en los hospitales, la España que se está yendo a otros países para poder ganar lo que necesita para poder luchar contra este tipo de cosas como el cáncer. Y pienso que cuando conectemos con esta España, con la de la investigación, pues probablemente en 5 años no hayamos sacado ningún resultado contra el cáncer. No hayamos avanzado mucho. Pero si conectamos con esta España, probablemente dentro de 50 años el cáncer sea uno de los menores problemas que va a tener la humanidad. Así que yo creo que ese es el resultado que hay que tener para que en un futuro sí podamos decir que hemos vencido al cáncer. Muchas gracias por la atención.